Yo quiero un latte. Yo quiero un macchiato. Lo mejor acá es el flat white. A mí dame un mocachino grande. Un levante, un café. Una separación, un café. Para hacer tiempo, un café. Para ponerse al día, un café. A la mañana, un café. A la noche, un café. Pero, ¿de qué café estamos hablando? Rodo Rage nos saca esa duda. La grieta del café. El cortado versus el flat white. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de café? Hay un video dando vueltas en redes. Yo lo vi en Instagram, está en TikTok, en Twitter, lo pueden buscar. Es muy cortito, es divertido y dura 1 minuto o menos. En ese video recuperan una escena de una película que se llama Role Models. Es una película de 2008. Ahí aparece un actor, Paul Rudd se llama, es muy conocido. Él está en la cola de una cafetería. Esa cafetería es una especie de Starbucks, no le pone Starbucks, me imagino, por un tema de permisos. Y él pide un café grande. Esta película es yankee, así que él dice large. Large en inglés es grande. La chica que la atiende, una rubia simpática, muy buena onda, pone cara ¿de qué me estás hablando? No entiendo grande. Y le dice que large no existe, que seguramente él quiso decir 20. Para esa cafetería 20 es el tamaño de vaso grande, 20 que significa 20 en italiano. Este desencuentro entre el nombre en italiano, el nombre en inglés, empieza a escalar hasta que ambos terminan puteándose uno al otro. Uno le dice sos un estúpido en 3 idiomas, ella le responde sos un imbécil. Good morning. Can I take your order? A large black coffee. A what? Large black coffee. Do you mean a venti? No, I mean a large. Venti is large. No, venti is 20. Large is large. In fact, tall is large, and grande is Spanish for large. Venti's the only one that doesn't mean large. It's also the only one that's Italian. Congratulations, you're stupid in 3 languages. Look, Dick. Venti is a large coffee. Really? Says who? Fellini? Esta es una de esas peleas imaginadas, pero que se acercan bastante a una realidad. Para que ustedes se den cuenta de lo identificado que se siente la gente, en YouTube este video tiene unas 3 millones de visualizaciones y hay miles de personas comentando abajo. Hay muchos que están a favor de la barista y la defienden, y hay muchos otros que están a favor del cliente. Esta escena no hace más que mostrar en una clave de comedia algo que sucede con el café en el mundo, y algo que en los últimos años lo podemos ver acá en la Argentina. Porque el café especialidad no solo apostó a mejorar la calidad del grano, del tostado, a cómo se elabora cada bebida, sino que directamente inauguró un nuevo idioma urbano. Esto es muy claro de ver tan solo mirando los menúes y las pizarras de las nuevas cafeterías. De un día para el otro, los cafés replicaron una carta que es foránea, que no es nuestra. Una carta que la suelen llamar como la carta italiana, que está repleta de palabras como lungo, doppio, espresso, latte, cappuccino. Además de todo esto italiano, suman anglicismos como flat white, magic, cold brew y otros. La razón por la que hicieron esto, dicen, es para estandarizar esas recetas. Yo hablé con muchos baristas y te dicen que tener estas recetas, tener estos nombres, es la mejor manera de hacer un buen café sin depender ni del capricho del encargado de la cafetería ni del cliente de turno. Para entenderlo mejor, hablé con Eli. Él es el barista Atelier Fuerza, uno de los nombres de culto en la nueva escena gastronómica porteña. Los nombres realmente vienen de la carta italiana de café. Nosotros en las cafeterías de especialidad nos regimos por las normas, digamos, de la Asociación Internacional de Café de Especialidad. Ellos manejan este lineamiento de la carta italiana, por eso los nombres son latte, cappuccino, espresso, doppio, etc. El flat white realmente no entra en esta línea de carta italiana, pero se agrega porque es una receta que a la gente le gusta. Sé que muchas personas dicen que es algo de moda, que tiene nombres raros, etc. Pero no es una cuestión de moda, sino algo de respeto por los lineamientos que tenemos de la Asociación de Café de Especialidad. En mi caso, y es lo que yo recomiendo, no podemos ser tan exigentes porque es también una cuestión de educación al cliente. Hay algunas personas que lo aprenden, se acostumbran, hay otras que siguen con su cultura de cortado, café con apenas leche, etc. Y eso está bien, no lo critico. Nosotros como baristas lo que hacemos o lo que debemos hacer es saber qué nos está pidiendo el cliente y traducirlos nosotros a nuestro idioma, entre comillas. La grieta del café. Eli, por un lado, justifica estos nuevos nombres, los defiende, dice que esto permite respetar los lineamientos globales del café de especialidad.
Pero también tiene un poco de autocrítica acá y entiende que la gastronomía no debería dejar gente afuera, sino que al revés, debería siempre sumar gente a la propuesta. Por lástima, esto no siempre sucede así. El cambio de idioma que propusieron las nuevas cafeterías fue bastante drástico y son muchos los que se sintieron excluidos por fuera de ese sistema. Pero además no solo se trató de los nuevos nombres, no es que solamente apareció el flat white o solamente apareció el latte. Toda la oferta de la cafetería se presentó a sí misma como un mundo distinto, un mundo que cortaba los nexos con lo que había antes. Es decir, para hacer una cafetería especialidad no alcanzaba con mejorar la calidad del café, no alcanzaba con cuidar la procedencia de los granos, no alcanzaba con valorizar el trabajo del barista. Esta revolución debía ser mucho más evidente, mucho más fácil de mostrarse. Y para lograr eso, las cafeterías modificaron todo. Modificaron el servicio, modificaron la estética de los locales, modificaron la comida e incluso modificaron los horarios de atención. En uno de los episodios de este podcast ya hablamos de Latente, mostrándola como una cafetería pionera en lo que significó la especialidad. Ellos en el sitio, si entran al sitio web de Latente, van a ver que hay una especie de manifiesto, una toma de posición ideológica. Y ahí ellos mismos se reconocen como los reyes del maltrato. Lo que en teoría es el más grave pecado de la gastronomía, que es maltratar al cliente, acá lo toman como un halago, como una forma de ser, orgullosa incluso, su forma de mostrarse al mundo. En ese manifiesto hablan de sus inicios y los cuentan así. Nuestra propuesta fue simple, pero para ese entonces arriesgada. El objetivo era darle la importancia al producto como protagonista, y basta de darle el gusto a los clientes. Hasta nos ganamos el nombre de los Reyes del Maltrato porque en esa época no existía que no haya servicio a la mesa y que gritaran tu nombre para entregarte tu orden. ¿Quién pensaría que años más tarde sería algo normal? Nuestra estrella era el café y punto, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Ahí Latente está dando algunos indicios de lo que ellos quisieron hacer. Ellos quisieron romper con la tradición para poder generar algo nuevo. Es un poco ese lugar común, ¿viste?, de matar al padre para alcanzar la madurez. Bueno, era eso. Cortar el cordón umbilical de lo que significaba la cafetería tradicional porteña, y para cortarlo lo hicieron con todas las armas que tenían a mano. Me acuerdo que había una pizarra en Latente que ponían ahí a modo de grito de guerra: acá no hay promos, acá no hay wifi, acá no hay diarios. La grieta del café. Latente y después un montón de otras cafeterías armaron así una nueva fisonomía de lo que es la cafetería moderna. Es una cafetería que no tiene camareros que te atiendan en la mesa. Es una cafetería donde no hay un diario apoyado para que vos leas. Y un sacrilegio mucho mayor, una cafetería que no tiene medialunas. Digo, es algo increíble, es algo que no podíamos pensarlo. La cafetería de especialidad se metió con lo más sagrado de todo, con la medialuna y con toda esa comida tradicional del bar porteño. Y lo hizo trayendo, así como trajo los nombres de esa carta italiana, también trajo toda una carta nueva de dulces y salados que no existían en el país. Trajo las carrot cakes, trajo las cheesecakes, trajo los croissants, trajo el pan au chocolat, el pan de chocolate. ¿Vos querés tostado de jamón y queso? No. Acá te vamos a dar croque madame. ¿Querés un churro? No, pero te doy un cinnamon roll. Con todo esto es inevitable que surja una pregunta que para mí es bastante obvia, pero que por mucho tiempo no la hicimos, nadie la quiso hacer. ¿Por qué pasó esto? O mejor dicho, ¿qué tiene que ver querer ser un café especialidad con no ofrecer medialunas o sándwiches de miga? ¿Hay acaso alguna relación oculta que no estamos viendo entre la calidad de café que te ofrezco y que no haya un camarero que te atienda en la mesa? Diego Lobo es vos una buena respuesta. Diego es barista. Él es uno de los fundadores de Escuela de Café, es uno de los fundadores de Raíz Café en Villa Crespo y trabaja muy fuerte en lo que es la capacitación y la educación cafetera en el país. Hace unos 10 años, cuando empezaron las primeras cafeterías de especialidad en Argentina, tenían la necesidad de diferenciarse lo más posible de las cafeterías comerciales e inclusive las demonizaban. Y es algo que a veces sigue sucediendo en algunos lugares, cosa de la cual no estoy de acuerdo, lógicamente. Y entonces, en este afán por querer demonizar, por querer separarse y sobre todo por tener una visión bastante por fuera del país, o sea, ver cafeterías de otros países y intentar imitar la pastelería y traerla acá a la Argentina, se fue generando cierta separación y cierta pérdida de costumbres en la cafetería de especialidad, por lo menos en los primeros años. Dejaron de tener medialunas y empezaron a tener croissants, dejaron de tener cortado y empezaron a tener flat white, y así sucesivamente, perdiendo quizás ciertas costumbres. Hoy en día, de todas maneras, el paradigma me parece que es diferente,
Hoy en día las actuales cafeterías de especialidad buscan hacer un ensamble un poco más llevadero. Por ejemplo, ya casi todas las cafeterías de especialidad incluyen cortado dentro de su carta. Muchísimas cafeterías de especialidad lograron darle una vuelta interesante a la medialuna y no tener la típica medialuna congelada de hace un montón de meses de la cafetería comercial, y empezaron a tener un producto mejor hecho, más fresco, una medialuna, digamos, que es mucho más rica o por lo menos intenta hacerlo. Teniendo en cuenta esto, el paradigma actual de esa separación está empezando a ser una brecha cada vez más cercana. Para mí el futuro es que la cafetería de especialidad sepa agarrar lo mejor de la cafetería tradicional y comercial, transformarlo y tener una bebida y un producto o una materia prima de mejor calidad. Tener medialunas, tener promociones, tener algunas cosas típicas quizás de la cafetería más tradicional, está completamente extrínseco dentro de lo que es el concepto de una cafetería de especialidad. Con esto quiero decir que una cafetería de especialidad no está regida por el hecho de no tener jarrito o de no tener promoción. Una cafetería de especialidad se la denomina especialidad porque maneja una materia prima de alta calidad, porque tiene profesional capacitado para poder aprovechar esta materia prima y porque todo su concepto se basa en entregar una materia prima de alta calidad bajo cierto estándar de hospitalidad y servicio. Si dentro de este conjunto hay promociones, hay jarrito, hay o no hay media luna, no tiene nada que ver y no tendría que modificar el concepto principal, porque termina siendo algo que está por fuera y bastante superficial de lo que es realmente el concepto de café de especialidad. Leído hoy con el diario del lunes, lo que dice Diego es bastante evidente. ¿Qué importa si servís el café en una taza de cerámica, en un vaso de grés o en un jarrito de vidrio, si todos tienen tal vez el mismo tamaño? Pero como bien dijo este barista, negarse al jarrito, negarse al café jarrito, no tiene una razón intrínsecamente cafetera, no tenía que ver con la calidad pura del café, sino que, de vuelta, era una toma de posición ideológica. Era el modo en que muchos encontraron para marcar un antes y un después. Una estrategia que estas cafeterías usaron para barrer con lo anterior y diferenciarse. Pero claro que esto no es gratuito. Diferenciarse tuvo y tiene consecuencias. Cuando barres con lo anterior, lo que lográs también es barrer con los consumidores anteriores. Te los llevas puestos. Por un lado, entonces, dejaron afuera a todos aquellos que les gustaba al menos algo de eso que había antes. Te pongo un ejemplo muy básico, pero muy fácil de entender. Dejaron afuera al flaco, a la flaca que quería tomarse un café con 3 medialunas. Pero a la vez hay que reconocerles algo. La estrategia les sirvió. Las cafeterías de especialidad crecieron y se multiplicaron al infinito. Es decir, hubo algo estratégico ahí. Y esa estrategia lo que logró es dar vida a una nueva generación de consumidores. A consumidores que son propios de la cafetería de especialidad. Chicos, chicas, chiques, en su mayoría jóvenes, y lo digo esto entre comillas, alternativos. Para pensar un poco esto le pregunté a Pablo Tocatlián. Pablo es uno de los socios de Cuervo Café. Y Cuervo Café es una de las cafeterías más exitosas y mejores de todo Buenos Aires. Digo más, Cuervo marcó para mí un antes y un después en el mundo cafetero, porque tiene una clientela muy fiel, muy potente, muy fanática del lugar. Me acuerdo en la pandemia, cuando estaba todo cerrado, pasabas por delante de un café Cuervo y había como una rave directamente en la vereda con un montón de gente tomando un latte en vaso descartable. Existe algo que podemos llamar, no sé, el nicho de café de especialidad. Pero en Argentina eso sigue siendo bien un nicho, con todo lo bueno y con todo lo malo que eso significa. Es un lugar donde pertenecer y donde compartir conclusiones, pero también está lleno de los vicios que tiene cualquier burbuja. No sé, críticas, miedos, celos de que se siga expandiendo, poca visión del mediano y largo plazo, un poco de todo esto. Después sí, hay muchos grupos de distintos ámbitos, mundos, que encajan muy bien en la experiencia de la cafetería, más que el café en sí mismo, ¿no? Ciclistas, músicos, actores, techis, se juntan, recorren distintas cafeterías y disfrutan de ser parte de este circuito. Ciclistas, músicos, actores, techis, dice Pablo. No es casual que elija esos personajes. Pablo no dice médicos y abogados, no dice carpinteros y mecánicos. Y no es que sea un prejuicio de él sobre sus propios consumidores, sino que está describiendo algo que pasa, algo que sucede, tiene su cuota de razón. Alrededor del café de especialidad empezó a surgir un consumidor propio. En un episodio de este podcast yo hablé de un estereotipo, del hipster. El flaco con su barbita candado, la chica que llega en la bicicleta plegable. Yendo a las cafeterías de moda, este estereotipo un poco se verifica. Obviamente que estoy siendo reduccionista, obviamente estoy siendo maniqueísta. Las cosas nunca son tan así, no son tan blanco y negro.
Y de hecho, por suerte, cada vez son menos así. Cada vez estos límites se van borrando. Pero les hago una apuesta, vayan ahora mismo. Se van a La Habana, que está ahí en Avenida Santa Fe, y luego se van a uno de los locales de Cuervo o alguna otra cafetería que les guste de estas cafeterías de especialidad. A simple vista queda claro que las clientelas son bien distintas. Mari Mezarra es una apasionada del café. Tiene una cuenta en Instagram que es @marieu, es MARYEEU, y se convirtió a través de esa cuenta en una comunicadora del mundo del café. Y para ella la pandemia marcó un antes y un después en la especialidad. Y asegura, y yo creo que tiene razón en esto, que no es una moda como muchos creen. Es algo que va a seguir creciendo. Incluso va a salir de los polos gastronómicos y va a ir más allá de la ciudad de Buenos Aires. Yo hace 5 años, algo más, que estoy en esto del mundo del café y fue muy paulatino lo que se dio, es decir, más allá de los comienzos, ¿no? Esto de Coffee Town y eso. Sí me parece que fue así como bisagra la pandemia, principalmente en el consumo en casa, en las preparaciones en casa. Paradójicamente y por suerte, maravilloso, se abrieron un montón, es decir, fue un boom. Las aperturas a partir del 2021 fue increíble. Esto sigue, no es una moda. De hecho, hace 5 años que estoy con esto y se va a seguir expandiendo y se va a seguir expandiendo al interior del país. Siempre va a estar también el café comercial. Es decir, no es que una cosa, no son excluyentes. Está bueno que haya propuestas para todos los gustos y eso va a seguir. Hoy estamos, me parece, como en un momento de transición, en una expansión, donde se van a ir consolidando algunas cuestiones y va a quedar lo que realmente es de café de especialidad. La grieta del café. Con el café de especialidad se generó entonces un nuevo idioma. Y ese nuevo idioma dio también nacimiento a un nuevo público, a una tribu cafetera. O como dice Diego Lobo, a una comunidad que se reúne alrededor del café. Más que tribu, me gusta describirla como comunidad. Todas las personas que integran esta comunidad son básicamente profesionales y consumidores que apuntan hacia la calidad del producto. Esta es una comunidad que pienso que hoy en día se encuentra un poco inmadura, pero lógicamente porque tiene pocos años de existencia y de desarrollo y está constantemente incorporando nuevos profesionales y nuevos consumidores. Entonces, esto hace que esté en constante crecimiento, pero al ser un crecimiento tan rápido, tan abrupto, a veces no es del todo sostenido. Ahí es cuando se encuentran consumidores que quizás todavía no entienden lo que es el café de especialidad y profesionales que también no tienen las herramientas desde el punto de vista de la experiencia para poder aprovechar al máximo de la materia prima. Tal vez el mayor desafío hoy ante este crecimiento del café de especialidad sea entender cómo este café de especialidad, cómo esta explosión del café de especialidad se cruza con las tradiciones locales. Cómo hacer para que este crecimiento sea inclusivo, que en lugar de marcar la diferencia excluyendo al resto, la marque sumándolos. Pablo, de Cuervo, lo dice así. El nuevo consumidor de café somos todos. Con esto quiero decir que a medida que avanza la nueva oferta de café, estamos redescubriéndonos en un mundo que está lleno de nuevas propuestas. Es que hay granos exóticos y otros de todos los días también. Aparecen métodos de preparación y recetas nuevas. Surgen constantemente estudios e investigaciones sobre el café. Claro, no debemos olvidar que aún con toda su historia sigue siendo una vida muy joven. Estamos todos buscando y probando nuestros caminos también dentro del café de especialidad. Estamos entendiendo cuál es nuestro perfil de consumidor y en qué tipos de granos o formas de servir café nos inclinamos. Eso sí, lo que no falta y nos pasa a todos por igual es que estamos todos muy apasionados con este nuevo mundo del café. Me gusta lo que dice Pablo, son palabras que suenan muy bien, es una pasión que suena muy bien, pero no puedo dejar de ver que esto no siempre alcanza. Creo que es necesario definir un poco de qué se trata esa pasión. Y acá no queda otra que volver a pensar en esa dicotomía que se da entre lo que significa el café y lo que significa tomar un café. Entre lo que es el producto y lo que es la experiencia. Y para esto hablé con Tamara Tenenbaum. Muy posiblemente la conozcan, ella es filósofa, escritora, periodista y escribe muchas de las mejores reflexiones sobre lo que es la vida contemporánea hoy, la que viven muchos de los jóvenes urbanos que estamos en las ciudades. Y me interesa su voz porque ella también es parte de esa generación millennial, esa misma generación a la que apuntan los cafés de especialidad. Y aún así, siendo ella parte, siendo ella consumidora de estos cafés, siendo cliente de estas cafeterías, no esconde la crítica. Siempre me cansaron como los gastronómicos que querían hacer discursos largos. Una cosa es si yo voy a hacer una nota, pero cuando veo que se lo hacen a la clientela pienso, ¿qué es esta pavada? Salvo que vayas a hacer una cena de pasos de molecular, 10 pasos, bueno.
o una cata de vinos, digo, hay situaciones en las que sí vale. Pero en la mayoría de las situaciones la demanda de atención, demanda de amor del gastronómico es algo que molesta, ¿no? O sea, muchas veces se dice, ¿no?, esta cosa de que el centro es el producto. Y eso entiendo a lo que va, a la cocina, producto, etcétera. Pero en realidad el centro de la comida y de comer afuera siempre tiene que ser el encuentro. Y en un café me parece directamente absurdo. El café está hecho para el encuentro, no para que alguien te dé una clase de nada, ni para que vos atiendas la demanda de amor de la persona que hace el café, básicamente. Yo, por supuesto, tomo muchísimo café. Especialidad es lo que más tomo, porque a mí tampoco me gusta el café quemado, pero me parece que esa cosa como más seleccionadora y que tiene que ver con eso, con la idea de que el centro de la experiencia no tenga que ver con el encuentro y con lo que vos viniste a hacer, el encuentro o el encuentro tuyo con un libro, lo que sea que estás haciendo en el café, me parece que es una forma de esnovismo y de demanda muy rara, ¿no? O sea, uno no va a laburar cuando va a comer ni cuando va a tomar un café, uno va a relajarse y a charlar con la persona con la que quiso ir, nada más. El centro es el encuentro, dice Tamara. Cuando uno va a un café no está yendo para satisfacer esa necesidad de atención del profesional gastronómico, o lo que dice ella, el amor del gastronómico. ¿Se puede acaso tener el encuentro como centro y aún así recibir una deliciosa taza de café bien hecho, de granos de calidad, que hayan sido comprados de manera responsable a un productor de una finca pequeña de Guatemala? De esta posibilidad, de este futuro que al menos yo deseo, voy a hablar en el próximo y último episodio de este podcast. La campanada final que sonará en este ring cafetero. La Grieta del Café, por Rodo Reich. Una producción de RCB Media.